Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El tema de hoy que voy a hablar se llama la ley del espejo. La vida se comunica mediante experiencias, sonidos, películas, canciones, momentos presentes, memorias pasadas, y nos trata de decir algo. Esta ley fue creada por Noshinori Noguchi. Aquí más que nada es detectar qué es lo que nos falta trabajar nosotros en nuestra persona, que se podrían decir manchitas negras que tenemos en el alma y debemos pulirlas, sanarlas hasta que queden sanas. Quiero remarcar primero en vernos nosotros al espejo. Yo no podía verme al espejo porque no me aceptaba. Era porque siempre veía un defecto. Es que estoy muy cachetona, no me gustan mis pecas, estoy orejona, cosas así por el estilo. O estoy muy gorda, no me podía ver al espejo. Entonces, creo que en esa cierta manera, ahí tú te estás viendo a ti mismo. ¿Quién soy yo? ¿Quién está a través del espejo? Es aceptarnos, reconocernos a nosotros mismos. Creo que es lo primero que debemos hacer. Si tú de verdad te ves al espejo y te amas y te adoras, has pasado este punto. En el segundo es que nosotros nos reflejamos mediante otras personas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, hay una frase de Carl Jung que dice, lo que me molesta del otro, lo debo de corregir en mí. Bueno, aquí son las dos caras. Si tú ves una persona y no te gusta lo que ves, es pues que es algo que debes de trabajar. No me gusta que fulanito me grite, pero yo me la paso gritándole a la gente. Aquí había un punto importante. No me acuerdo muy bien, pero nos quejamos de lo que no vemos y tenemos en casa. Solamente nos fijamos de todos los problemas que hay dentro de casa y de eso nos quejamos. Una cuestión puede ser el dinero. Por ejemplo, te da coraje que una persona sea coda, pero tú no das. O sea, son cositas ahí que, pues, o sea, tú eres el experto de tu vida, tú sabes cómo aplicarlo. Yo la verdad, yo les estoy dando como tips y la verdad, mi objetivo es más que nada que ustedes sigan investigando sobre el tema. Yo nada más les paso la pauta y ustedes dicen, ok, vamos a seguir investigando sobre esto. Y en las personas que nos gusta, o sea, que nos gusta lo que vemos en la persona, es lo que tú estás reconociendo en ti, que es bueno. Por eso a veces dicen que debes de ser bueno con los demás, porque es el reflejo tuyo. Si es una persona que nos hizo daño, si nos afectó, si nos duele, es porque el problema es nuestro. Pero ha habido, no sé si te ha pasado alguna vez, que alguien te hizo algo, pero a ti se te resbala completamente. Y dices, ay, pues no sé, o sea, el problema lo ves ajeno, dice, pues yo creo que está de malas, o pues tuvo, o sea, se quiso desquitar o algo. Nunca es personal. Bueno, no sabemos, pero la cuestión aquí es de que si tú estás bien contigo mismo, no te va a afectar lo que hagan los demás, ni a ti ni a nadie. O sea, se te va a resbalar. Entonces, aquí la cuestión es detectar una persona que te haya hecho algo. Para trabajar más este tema del espejo, es identificar, es agarrar una hojita, apuntar. El nombre de la persona a la que sientes odio. Vas a escribir qué te hizo esa persona. Pero te vas a poner a analizar qué bueno salió de eso malo. Siempre hay algo bueno debajo de una situación negativa. Siempre lo hay. Y tienes que escribirle una carta a esta persona diciéndole, agradeciéndole, dile, no me gustó que hicieras esto y esto y esto, pero aprendí esto y esto y esto y gracias a esto soy la persona que soy. Le escribes la carta y la quemas. No es necesario que se la des a la persona porque a veces la otra persona ni siquiera se dio cuenta de eso.
O sea, son cosas que pasaron. Un ejemplo mío de cuando era niña, me hacían mucho bullying mis compañeros cuando era niña porque, pues, pues traía como aparatos que no eran, se puede decir. Cuando tenía 1 año, llevaba, no sé si algunos de ustedes saben, tenía, mangueras, que es como un cinturón, tiene 2 mangueritas al lado de las piernas y unos botines unidos. Llegaba sobre eso. Entonces, todas mis compañeras se burlaban de mí. La verdad no me, o sea, sí duele y así. Porque pues quieras o no eres una niña y, o sea, si te ofenden, duele. Y yo la verdad sentí mucho odio hacia esas personas. De hecho, yo nunca quise involucrarme mucho en cuestiones de la escuela por lo mismo. Pero te apuesto que esas personas que me hicieron eso y me molestaron, ahorita ni siquiera se acuerdan de eso. Y la que se quedó con el dolor y el sentimiento soy yo. Entonces mi tarea es hacer eso, identificar qué nos hizo, o sea, la persona que aprendiste de eso y quemar la hoja, liberarnos de todas esas cargas, porque todo se queda dentro. Yo sé que aquí tengo que trabajar yo muchas cosas, al igualmente tú, pero pues son cosas que pues tenemos que ir sanando, porque si no, nuestra bolsa se va llenando de piedras enormes, enormes, y va a haber un momento en que no vamos a poder caminar. Y eso nos va a generar enfermedades, malestares, y pues la verdad no queremos eso, queremos vivir ligeros. Entonces, te invito a que hagas esta tareita. La otra es la de pareja. Normalmente en las parejas buscamos a alguien que nos complemente, pero, o sea, ¿cómo se puede decir tu media naranja? Tú eres una media naranja, buscas otra media naranja y se complementan. Pero eso ya no funciona, porque, ¿cómo se puede decir? Si esta persona no está contigo, ya no está ese ciclo. Entonces te vas a empezar a sentir vacío y vas a empezar a buscar otras personas que te complementen. Y eso ya no está padre, porque estás buscando a alguien que llene tus vacíos. La cuestión es que tú tienes que ser una naranja completa para buscar otra naranja completa y juntos hagan su vida. Entonces son 2 naranjas en medio de una esfera, adentro de una esfera. Entonces, la cuestión es buscar una persona que sea completa. Tú debes de ser completa, satisfecha contigo mismo, con todo. No necesitas de nadie, pero te gusta compartir tu vida con otra persona. Esa es una tarea. Esa es mi super tarea. Yo creo que por eso ahorita ando toda de solterona, porque la verdad cuesta trabajo. A mí me ha costado muchísimo trabajo complementar todo aquello, porque yo siempre pedía que la otra persona me complementara. Y si no me complementaba, yo estaba insatisfecha con eso. Y la verdad, pues, o sea, no está padre. O sea, ahorita me pongo a pensar y digo, oye, Lenny, ¿cómo hiciste eso? Pero pues uno aprende hasta después y entiende las cosas con el tiempo. En el momento en que estás en una crisis o en una relación o en tu burbujita, es muy difícil ver las cosas. Y espero que puedas entender esto que te estoy explicando. Creo que debemos aceptarnos tal cual somos, pero sí tenemos que cambiar, pero cambiar para mejorar. A mí me ha ayudado mucho y cuesta trabajo cambiar, sí. Yo ahorita estoy en un momento de transformación interna y sientes psicológicamente, siento cómo se van acomodando piezas, como si fuera un rompecabezas mal armado y tienen que levantarse las piezas y volverse a acomodar. Empezar a ver las cosas de otra manera, aceptar que no somos perfectos. No somos perfectos ni vamos a terminar de ser perfectos, pero todo está, todo engloba el amor. Y es aceptarnos, aceptar a los demás, sus diferencias. Y si esas diferencias no te gustan, es porque no te aceptas a ti mismo. O sea, al aceptar que tú no eres perfecto, sabes que las demás personas no son perfectas. El crecimiento interno es constante. No tiene, puede tener pausa, pero no tiene fin. Yo creo que hasta que nuestra alma se separa de nuestro cuerpo es cuando
lo haremos, lo lograremos. Pero mientras tanto, es es seguir aprendiendo de la vida y estar viendo esas señales que nos está dando el universo para ser mejores personas. Porque a veces no aceptarte, creo que tienes más complicaciones. Al aceptarte, vas empezando a encontrar tu forma perfecta como alma, como ser humano. Y creo que eso es lo que estamos buscando todos. Ser felices y dejar el odio a un lado, ni el miedo. Y algo que les voy a compartir es que sí han sido días difíciles, pero hay muchas maneras que me han ayudado mucho. Una de esas es este cuadro. Actualmente todavía no está terminado, pero refleja mucho de mí. Todo mi proceso de transformación interna. Tengo otros dos cuadros que le siguen, este es el tercero, pero creo que me ayuda mucho, 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 porque saco todo lo que no puedo expresar con palabras, ni con, ni con objetos, ni nada, y lo expreso mediante pintura sobre tela, pero sí. Espero que te haya gustado este tema. Es una charla donde yo te voy contando lo que sé y lo que he investigado. No soy experta en el tema, pero me gustaría que investigues un poquito más y mejores tu vida. ¿Mm? Si te gustó este video, dale en me gusta y en suscribirse. Y escríbeme algún comentario si de verdad te interesa saber más de algún tema. La verdad estoy aprendiendo. No soy así de, ay, soy súper. Ni siquiera me considero youtuber, pero la verdad me gustaría compartirles algo de lo que yo voy aprendiendo, como poquito, como que pistitas les estoy dando y ya ustedes van investigando y a ver qué el universo qué les dice sobre ese tema. Creo que sería interesante. Espero que les vaya muy bien y los veré en el otro video. Adiós.